Bueno, vamos a empezar. Hola, buenas tardes y gracias por venir. Vamos a empezar porque el doctor Barriga tiene que irse, tiene un compromiso personal y se tiene que ir pronto. Entonces, como a pesar de que sois muy pocas, pero esto sobre todo está pensado también para que quede grabado y vuestras compañeras y vuestros compañeros que terminen puedan luego acceder a ello a través del canal del Colegio de Médicos de YouTube. Así que aún así os agradezco que hayáis venido las horas y el cansancio, y que en vez de estar durmiendo la siesta, que es lo que apetece, hayáis venido a escuchar esto personalmente. Darle las gracias a la vocal de médicos de hasta ahora la llamada de empleo precario, a la doctora García Camacho, por el interés en preparar esta jornada informativa, y al doctor Barriga, por supuesto, pues por el tiempo también dedicado a venir a hablar. Yo soy el secretario del colegio, Raúl Calvo, y simplemente, para no demorarme más, aunque vamos a ser varios los ponentes, voy a dar la palabra al doctor Barriga, que quiero que hable él el primero, insisto, porque tiene que irse y bueno, creo que es muy interesante lo que os puede contar, sobre todo si alguna de las personas que estáis viendo esto y alguna de las que estáis aquí estáis interesadas en, una vez terminada vuestra residencia, trabajar en el sector privado. ¿Vale? Por supuesto, si tenéis alguna pregunta o algo. Eso es. Bueno, buenas tardes. Gracias, Raúl, por la presentación. Bueno, yo soy el vocal de medicina privada por cuenta propia. En el Colegio Médico hay dos vocales, cuenta propia y cuenta ajena, que con los nuevos estatutos se va a unificar, como casi todos los colegios, en uno solo. Y voy a hablaros un poquito de lo que es la práctica en la medicina privada y cómo podéis enfocarla una vez que habéis acabado la especialidad. Yo soy traumatólogo, hago actividad mixta, es decir, trabajo en la medicina pública y en la medicina privada, en la medicina pública en el Hospital de Parapléjicos y en la medicina privada en el Policlínico HM-IMI. La medicina privada es la medicina original, es decir, el médico siempre ha sido un profesional liberal, es decir, el paciente elegía libremente al médico en función del prestigio que tenía, el gusto o la experiencia. Abonaba unos honorarios estipulados por su servicio y si no quedaba satisfecho, pues se buscaba otro médico que le gustara más o que le satisfaciera más. Es un mercado libre en el que los honorarios del profesional no son iguales y dependen mucho de la preparación, el prestigio o la ley de la oferta y la demanda. Es decir, hay ciudades con muchos médicos, con mucha oferta, y ciudades con menos médicos. Igualmente, que ocurre con otras profesiones liberales, como pueden ser los arquitectos, los dentistas, los abogados, que todos estamos acostumbrados a ir y pagarles. El tema es que, claro, lógicamente, con el desarrollo de las sociedades occidentales, la medicina se ha ido un poco jerarquizando y socializando, que tiene su parte muy buena y muy satisfactoria para la población, pero el médico se ha integrado en una estructura jerárquica que hace que el desarrollo de la profesión haya cambiado de forma importante. La mayoría de los MIR hacéis la especialidad en los hospitales públicos. Yo en mi caso hice el MIR, por supuesto, probé el MIR, pero lo hice en un hospital privado, pero somos una minoría. La mayoría de la gente se forma en hospitales públicos, con lo cual durante la residencia no conocéis lo que es la práctica privada y en algunos puntos incluso hasta la tienen como una práctica desprestigiada. ¿Por qué puedes empezar a trabajar en la privada? Bueno, por motivos familiares. Hay gente que trabaja en la privada porque son familiares de médicos, que tienen consultas privadas y siguen trabajando ahí pues, por motivos familiares. Otros, pues, por motivos económicos, incluso aunque no quieran entrar a la privada. De repente entran los hijos en la universidad, tienes que pagar las matrículas de una universidad privada y te tienes que meter a trabajar en la privada y trabajar por las tardes, cuando te gustaría a lo mejor estar haciendo otras cosas, ¿no? O gente que se divorcia y tiene que pagar los gastos del divorcio, o simplemente que quiere ganar más dinero. Otros entran pues, por prestigio, por la capacidad de formarse con profesionales de reconocido prestigio, que a lo mejor en donde trabajan, en el hospital público donde trabajan, no tienen ese acceso, por una proyección y desarrollo profesional, como fue en mi caso. Yo empecé a trabajar en la medicina privada en el 2007, yo estaba en el Hospital Virgen de la Salud desde el 2003, en esa época había peonadas, ganaba 120.000 euros al año, con lo cual no me hacía en absoluto falta, recién acabada la residencia como traumatólogo, trabajar en la privada, pero estaba en un servicio pues, complejo, muy jerarquizado, donde yo no podía desarrollarme profesionalmente, no podía hacer lo que a mí me gustaría hacer, con lo cual entré en la privada para poder desarrollarme profesionalmente y luego dejé el Hospital Virgen de la Salud y me pasé al Hospital de Parapléjicos, donde también he podido seguir desarrollando profesionalmente. También porque hay gente que le gusta tener una cierta autonomía en sus decisiones, es decir, yo decido lo que hago con mis pacientes, tengo una decisión que no está
controlada por un jefe de sección o por un jefe de servicio, que tengo que hacer lo que él me dice. En los hospitales, en los centros de salud, pues puede ser un poco diferente, y hacer una medicina un poco más personalizada. Es decir, el paciente te busca, te ha buscado a ti, puedes pedir pruebas con una gestión mucho más rápida, tanto en el resultado de las pruebas, no tienes que esperar 3 meses a que te dé una resonancia o 4 meses, o para hacer una cirugía que pasen 2 o 3 años, como pasa en algunos casos. Y luego hay algunas especialidades que no las hay en la pública, es decir, el que se quiera dedicar a medicina estética, el que se quiera dedicar a medicina deportiva, pues esas plazas no existen en la sanidad pública, con lo cual solo puedes ejercerla en la sanidad privada. Todas las profesiones liberales, entre ellas la medicina, que es la nuestra, están reguladas por ley y tienen que estar reguladas por colegios profesionales, como es el colegio de médicos en nuestro caso. ¿Qué tipos de medicina privada tenemos? Pues aquellos profesionales que solo quieren trabajar en la privada, que no quieren seguir trabajando en la pública, y en ese caso pueden trabajar con un contrato laboral para algún grupo hospitalario o para alguna policlínica o para otros grupos de médicos en los que te hacen un contrato, como cuando trabajas en el SESCAN, que tú cobras un sueldo todos los meses, tienes tus vacaciones, tienes tu baja, tienes todas tus cosas. Puedes trabajar también con un contrato mercantil como trabajador autónomo, es decir, tú eres un trabajador autónomo que habitualmente trabajas para varios prestadores, puedes trabajar en tu casa, en tu consulta privada, puedes trabajar luego en un hospital, puedes trabajar en un policlínico, y ahí tú eres un trabajador autónomo, como puede ser el electricista que viene a arreglarnos las cosas, y bueno, tú pagas autónomos y vas teniendo tus honorarios. O puedes trabajar también a través de una sociedad limitada profesional. Son sociedades que se hacen para profesionales liberales, como los médicos, en los que puede haber uno o varios socios y a través de las cuales tú puedes desarrollar tu actividad profesional. Cuando haces una privada mixta, es decir, trabajas en la sanidad pública, en la sanidad privada, como es mi caso, lo primero que tienes que hacer es pedir la compatibilidad para trabajar en la privada del servicio público. Antes no lo había en todos sitios, ahora creo que es Navarra la única comunidad donde no se puede todavía compatibilizar la medicina privada con la medicina pública, pero en el caso de Castilla-La Mancha y en el caso de Madrid, que son las comunidades más cercanas, tú puedes perfectamente trabajar en la privada y en la pública a la vez, simplemente hay que solicitarlo y comunicarlo al SESCAN en nuestro caso, ¿no? Ahí ya lo ideal es trabajar como trabajador autónomo, pero como trabajador autónomo porque tú ya estás cobrando tu sueldo digamos, como contrato laboral en el SESCAN. Entonces, tener 2 cotizaciones que son las máximas no tiene sentido. Ahí está bien darse de alta a través de Mutual Médica en lo que es la alternativa autónomos, que se llama alternativa al reto o alternativa MEL. MEL significa médico de ejercicio libre. ¿Por qué? Porque todo este dinero que tú pagas de más no lo pierdes como se perdía antes. Cuando yo empecé en la privada tú tenías que darte de alta en autónomos y además estabas dado de alta en el hospital, con lo cual, como ya con lo del hospital tenías la cotización máxima, el resto lo estabas tirando. Cuando se consigue que el resto de España, porque antes solo tenía Cataluña y Baleares, y Santander también, entremos en el MEL, pues oye, todo lo que tú estás pagando es un fondo de pensiones, tienes derecho cuando estás de baja te pagan 60 euros al día, tienen un montón de prestaciones que son muy interesantes y que creo que luego os van a hablar. O sea, que si trabajas mixto, está claro que la alternativa de Mutual Médica para mí es la mejor y es la que yo tengo. Y también puedes trabajar con un contrato laboral, claro, pero ahí estaríamos, digamos, perdiendo en cierta manera esta cotización de más que ya está haciendo el hospital. Para nosotros. Igual puedes trabajar solo en casa. Hay gente, yo recuerdo, mi padre es médico y tenía cuando era pequeño la consulta en casa, que teníamos que estar todos callados porque estaba pasando consulta y los pacientes, la sala de espera era el salón, nosotros estamos en la cocina, ¿no? Eso lo habréis vivido todos los médicos más antiguos. Eso ya es más raro que la gente pase consulta en casa, aunque es una opción. Puedes alquilar un piso o puedes trabajar junto a otros compañeros en un policlínico en el que os asociáis o alquilas una consulta o en un hospital, un grupo hospitalario. O sea, hay distintas formas de ejercer la medicina. El médico de ejercicio libre es el auténtico médico empresario. El médico empresario porque eres tu propio jefe. Tú cotizas, tú puedes tener gente que trabaja para ti, como puede ser la auxiliar o si tienes algún enfermero, alguna enfermera que trabaja contigo. Puedes trabajar también asociado con otros médicos de tu especialidad o de otras especialidades en una sociedad profesional. Yo tuve una época de médico empresario cuando montamos el Instituto Médico Integral, el IMI, que está en la Avenida Irlanda, en que nos asociamos 3 médicos, un cardiólogo, un ginecólogo y yo, para montar ese centro y luego fueron entrando otros
otros médicos en ese centro, ¿no? Y luego puedes tener, pues, lógicamente, pues, un contrato mercantil asociado a cualquier grupo hospitalario o a una aseguradora. ¿Y qué tipo de pacientes vas a ver? Pues hay dos tipos de paciente. El privado puro, que es el paciente que viene, que te elige, que paga un dinero por verte, ¿eh? Eso pues lo tienen o lo tenemos ya médicos que llevamos un largo desarrollo profesional con prestigio, o que aunque no seas un médico muy mayor o que tengas mucho prestigio, bueno, pues haces una serie de cosas que las aseguradoras no cubren, pues temas de estética o tratamientos de tu especialidad que no están cubiertos por la Seguridad Social o no están cubiertos por las aseguradoras, ¿no? En mi caso, que soy cirujano de columna, pues la cirugía endoscópica, la cirugía láser, pues esas cosas las haces privadas porque no te la cubren ni las compañías y muchas veces tampoco entran en la Seguridad Social. Y luego puedes trabajar, como empieza casi todo el mundo y como lo lógico es que empezaréis vosotros, es con una aseguradora médica en la que te das de alta con una clave. Pues las más importantes en la provincia de Toledo son Aderlas, Asisa, Mafre, Sanitas, ¿no? Las conocemos todos, en las que haces un contrato de prestación de servicio, ellas te aportan sus pacientes, que tienen muchos, te pagan mal, pero te pagan, y bueno, pues con el tiempo tú vas cogiendo fama, y vas cogiendo fama, pues vas teniendo más pacientes privados, menos de compañías, o vas haciendo los dos tipos de pacientes. Pero la mayoría de la gente inicialmente empieza trabajando con una aseguradora. ¿Qué pasos legales hay que dar? Pues lo primero hay que comunicarlo al Colegio de Médicos. Es decir, si nosotros vamos a hacer actividad privada en un sitio determinado, tenemos que comunicarlo al Colegio de Médicos y pasamos a formar parte de la vocalía de médicos privados. Hay que pedir la compatibilidad con la pública, si hacemos actividad mixta. Hay que tener un seguro de responsabilidad civil que es distinto del seguro de responsabilidad civil que tenemos cuando estamos solo en la pública. O sea, según la especialidad, pues son más caros o más baratos. La especialidad más cara suele ser plástica y ginecología, y las quirúrgicas, ¿no? Y las especialidades médicas suelen ser más baratos, ¿no? Hay que darse de alta como autónomo. Lo ideal, si vais a hacer actividad mixta, daros de alta en la alternativa al RETA de Mutual Médica. Es la única que hay, o sea que no estoy haciendo publicidad, es que es la única que hay. Solo te puedes dar de alta en Mutual Médica o en el autónomo normal donde tiras el dinero. Darse de alta también el impuesto de actividades económicas y, bueno, pues hay que gestionar con las aseguradoras o con el grupo de médicos que vayas a trabajar el alta en las claves y en las aseguradoras, ¿no? Cuando te das de alta en las aseguradoras, lo ideal, lo que tengo yo, por ejemplo, en el momento en que yo empecé a trabajar no había médicos en la privada. ¿Por qué? Porque había las peonadas, entonces nadie quería hacer privada, pues porque la gente ganaba muy bien en el hospital. Entonces, para mí fue muy fácil. Enseguida todas las compañías me dieron claves, me dieron de alta y sigo con ella. Posteriormente ya ha sido más difícil porque hay más demanda, pero bueno, lo ideal es tener la clave propia. Podéis ir a las aseguradoras y pedirles, bueno, quiero empezar una consulta de lo que sea y quiero trabajar con vosotros. Si no la conseguís así, se puede pedir clave con otros compañeros, habitualmente gente pues más mayores. Por ejemplo, en el grupo que trabajo yo somos 10 traumatólogos, o mi mujer, que es ginecóloga, son 12 ginecólogas, y bueno, pues trabajan con una clave del centro y con la misma clave trabajan todos, y cada uno cobra lo que ellos necesitan. O con la clave de un grupo hospitalario, ¿no? En ese caso, pues el grupo hospitalario el que, bueno, pues cobra de la compañía y luego te paga a ti con una retención o con lo que hayas acordado. Eso cada uno tiene que hacerlo. En todos los casos sí que es muy importante tener un contrato por escrito. Hay algunas aseguradoras que hasta hace poco no hacían contrato por escrito. Hay que tener un contrato por escrito con tus condiciones, tanto de alta como de baja, como todo lo que venga allí. Si solo puedes trabajar para un sitio, es decir, si tú vas a un hospital y te dicen que solo puedes trabajar ahí, que tienes exclusividad, no te pueden contratar como autónomo, o no deberían, porque ahí están haciendo un falso autónomo. Eso lo habéis oído de los riders, ¿no? De los repartidores de globo, cómo solo trabajan para una empresa. Si tú solo trabajas para una empresa, no eres un autónomo. El autónomo trabaja para varias empresas o trabaja para sí mismo. Entonces, eso es una cosa que se está cambiando por la presión que estamos haciendo las organizaciones médicas, porque había hospitales que, vale, se ahorraban todas las cotizaciones, pero te daban de alta, te tenías que dar tú de alta como autónomo, pero solo te dejaban trabajar para ellos. Eso es un falso autónomo. Los honorarios los puedes tener tú u otro médico en el que tú delegas, que puede ser a lo mejor un compañero del grupo en el que trabajas, el que va a negociar tus honorarios. El hospital o la compañía
negociará los honorarios que vale la cama de hospitalización, los quirófanos, las pruebas, pero los honorarios médicos los tiene que poder negociar el médico, que es el que los va a cobrar, ¿vale? Y si hay conflicto, hay algunos colegios de médicos, yo creo que por ahora aquí no lo tenemos, pero sería una cosa a estudiar, donde hay mediadores, hay una oficina de mediación en la que el médico puede acudir al colegio de médicos, a la vocalía privada o al colegio de médicos en general, para que nosotros mediemos en este conflicto que pueda surgir. Otra pregunta que me hace la gente a veces, ¿cuánto cobran mis pacientes? Pues puedes cobrar lo que quieras. Es decir, esto es un mercado libre, el colegio no puede fijar honorarios, antes sí lo hacía, pero desde hace unos años no se puede, ni honorarios mínimos, no se puede decir que se cobra menos de tal, pero tampoco honorarios máximos. ¿Cómo cobras? Pues en función del prestigio, de la experiencia y de lo que se cobre en la zona donde trabajas, ¿no? A lo mejor hay sitios de Madrid que cobran más que nosotros, otros que cobran menos, no penséis que aquí estamos peor. Y, bueno, pues puedes poner el precio que quieras. Pero, claro, hay que huir del low cost. Yo, no sé, me horrorizan las clínicas dentales estas que te ponen oferta, tratamiento por no sé cuánto, tal. Es decir, nosotros somos médicos, somos personas que nos ha costado mucho entrar en la facultad, hemos hecho una carrera difícil, hemos tenido que hacer el MIR, hemos tenido que hacer unos años de especialidad y si no nos valoramos nosotros nuestro trabajo, no nos va a valorar nadie. Es decir, tiene que haber un precio razonable. Para poneros un ejemplo de lo que cobra, por ejemplo, si viene un extranjero o viene una persona de MUFACE, de los colectivos de funcionarios, que también atendemos los médicos privados. Los médicos privados atendemos medicina pública, que son las de los funcionarios, de los militares, de los funcionarios, los inspectores de Hacienda, los maestros. Estos pueden elegir entre sanidad pública y sanidad privada y mayoritariamente eligen la sanidad privada. Pues, por ejemplo, si un funcionario va a la consulta de Raúl, pues el SESCAL le cobra 62 euros, que luego no se los va a dar, eso se quedará en una caja o lo que sea. Y si ese mismo funcionario pues va a una consulta de un especialista, le cobran 151 euros, y si va a una consulta de alta resolución, pues 242, que eso es ponerse a la urgencia. Es decir, estos son los precios que están publicados por el SESCAN que cobran a gente. Nosotros cobramos un poquito menos, pero tú puedes cobrar lo que quieras. Somos los únicos profesionales que nos da vergüenza cobrar por nuestro trabajo. Es decir, tú vas al taller, te pegan un sablazo, viene el electricista a casa, te viene a poner la mampara a quien sea, te cobra, el abogado te cobra, el arquitecto te cobra, y nosotros nos han enseñado siempre como que esto es altruista. Y no, hombre, por supuesto que como médicos tenemos que cobrar igual que cobramos un sueldo como todo el mundo. Y cada uno se valora y la gente decide libremente, este es un mercado libre, si ir a tu consulta o no. Aquí en España tenemos la gran suerte de que todo el mundo está cubierto, que hay una sanidad universal, gratuita, y que el que va a un médico privado es porque quiere, no es por necesidad. A veces la necesidad la surgen, bueno, pues el sistema que a veces se colapsa, pues como ha pasado en estos últimos años, pero que nadie se queda desprotegido, todo el mundo es atendido en la sanidad pública. Y bueno, pues yo la sanidad privada, tal y como la entiendo, pues precisa de una vocación sólida e inquebrantable. Con la medicina, pues abnegación, sacrificio, responsabilidad y en algunos casos cierto grado de heroísmo. Lo mismo que la pública, es decir, un buen médico tendría que ser buen médico en los dos sitios. El trabajar en un sitio u otro no quiere decir que seas mejor o peor médico. Eso tendría que ser igual en los dos sitios. Lo que pasa es que en la medicina privada, sobre todo cuando eres un médico de ejercicio libre que trabajas tú sola, bueno, aunque trabajes con un grupo de compañeros, pues la responsabilidad no se le diluye, la responsabilidad es tuya. Es decir, yo muchas veces me he tenido que quedar sin vacaciones o sin irme un fin de semana pues porque un paciente se ha complicado, se ha quedado ingresado y he tenido que atenderlo, ¿no? Puedes contar con otros compañeros que trabajan contigo, pero digamos que el que da la cara, el que conoce al paciente, el que te ha elegido, pues eres tú. Tú has aceptado ser su médico libremente y eso tiene unas consecuencias que son que tienes que estar a su lado en todo momento y tendrás que sacrificar cosas, ¿no? Y bueno, pues muchas veces se puede entender como un propio sacerdocio, pero ya digo que en la sanidad pública también hay gente que trabaja así, que tiene un gran compromiso y que trabaja de la misma forma que estamos aquí. Y nada, si alguien quiere pues trabajar con nosotros, porque necesitamos médicos como en todos sitios, o preguntarme cualquier cosa, consultarme cualquier cosa, o cualquier problema que surja si empiezan a trabajar en la privada, pues se pueden poner en contacto con la vocalía y estaremos encantados de atenderles. Gracias. Gracias, Andrés. Aunque el turno de preguntas será posterior, como Andrés tiene que irse, si queréis hacerle alguna pregunta ahora, mejor ahora y no lo dejamos para luego para que puedas abandonar. Lo único, yo quería puntualizar una cosa que
que yo creo que es verdad que todos tenemos la cabeza la idea romántica de nuestros padres pasando consulta en casa y tal, pero ahora también hay unos, es decir, que para poner una consulta hay una serie de requisitos de la Delegación de Sanidad que te obliga a tener, o sea, para inspectores de sanidad, a valorar que puedes pasar consulta con unas condiciones determinadas. No se puede poner como antes en el salón de casa esperando, ¿no? Pero bueno, que simplemente por puntualizar que si uno va a poner una consulta tiene que también ir a la Delegación de Sanidad, solicitar que vayan y le aprueben la posibilidad de poner esa consulta. ¿Quieres añadir alguna cosa, Eva? Yo te quería preguntar, Andrés, que yo creo que yo también estaba en la privada y sé un poco cómo funciona. ¿Y cuál crees que es el mayor inconveniente de la privada? Porque yo creo que está muy bien en algunos aspectos, pero también tiene aspectos negativos. ¿O en qué se tendrían que fijar ellos si les ofrecen un contrato para trabajar en la privada? Sí. Bueno, el principal inconveniente hoy por hoy son las aseguradoras médicas y los grandes grupos hospitalarios, pero más las aseguradoras médicas que tienen las baremos sin subir desde el año 93. O sea, mi padre en esa época cobraba lo mismo que cobramos ahora. Eso está cambiando en los últimos años porque ha habido una unión entre los profesionales, es decir, como los colegios de médicos no pueden, digamos, luchar por la parte económica y profesional porque está prohibido por leyes, pues han surgido asociaciones de médicos. Aquí en Toledo, por ejemplo, tenemos la de traumatólogos, o a nivel nacional Unipromel o Médicos Unidos por su Derecho, que son otras asociaciones de médicos autónomos, que ha habido una nueva normativa que te permiten negociar de forma conjunta, con lo cual los médicos ya no es la fuerza de un solo médico, sino de un grupo de médicos que están consiguiendo subidas importantes. Es decir, el principal problema ahora mismo son los bajos precios de las aseguradoras sanitarias. Vale, pues Andrés, muchísimas gracias. Gracias por tu presencia y nada, como sabemos que tienes prisa, pasamos al siguiente punto. En el programa, en el siguiente punto del orden del día, el siguiente punto de la jornada, teníamos la presencia de Íñigo Cortázar, el director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, y va a hablar sobre trabajar en el SESCAM, cómo y cuándo empezar. Íñigo Cortázar no ha podido, se ha disculpado, no ha podido venir personalmente porque ha surgido otra cosa en agenda, a pesar de que estaba agendada hace bastante tiempo. Entonces, bueno, simplemente yo en su nombre, aunque probablemente no pueda contestaros a vuestras preguntas porque yo no tengo absolutamente nada que ver con la gerencia del SESCAM, más que me pagan religiosamente. Pero, bueno, simplemente comentaros lo que creo que él os iba a comentar. Probablemente si tenéis alguna duda que pueda surgir, si entre Eva y yo os la podemos aclarar, fenomenal, y si no, bueno, lo dejaríamos ahí abierto para que en un momento determinado, si fuera necesario, a través de las vías que tenemos nosotros, de mail y demás, se puedan consultar esas dudas con la Dirección de Recursos Humanos. Básicamente, lo que comentó ya Íñigo en la charla que hicimos, la misma que hicimos el año pasado para vuestros compañeros y compañeras que terminaban, era que iba a estar vigente o la prórroga de lo que se llama el Programa Regional de Perspectiva Contractual y Retención del Talento, que empezó en el 2020 y que se ha ido prorrogando, y la última prórroga ha sido esta orden del 18 de abril de 2023, la orden 84-2023, que es una orden en la que, digamos, lo que se decía básicamente era que, respetando los procesos de selección, se iba a ofertar, inicialmente era una oferta mínima de un año de trabajo para 22 especialidades, 20 médicas y 2 de enfermería, que posteriormente continuó el 21 y el 22 y que en esta orden se ampliaba a más especialidades, categorías médicas de médicos y de enfermería, y se ampliaba la oferta a 3 años como mínimo. Leyéndoos un poco simplemente el boletín, en el punto 2 pone: lo dispuesto en esta orden resultará de aplicación al conjunto de ofertas que se realicen a las personas egresadas, especialistas en ciencias de la salud, a lo largo de 2023. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que está vigente en este momento, por lo tanto, también a lo largo de 2024, porque no ha habido ninguna orden posterior a esta, ni derogándola ni modificándola. ¿De acuerdo? Dice: todas las ofertas para la cobertura se realizarán en la categoría y especialidad a la que se haya obtenido titulación y se efectuarán por orden de puntuación según el Pacto de Selección de Personal Temporal, es decir, es obligatorio inscribirse en las bolsas de trabajo de todas las gerencias del SESCAN o de las gerencias del SESCAN en las que uno quiera trabajar, de las que existen, pero es obligatorio estar inscrito porque las plazas se adjudicarán
por orden de los méritos según lo que aparece en la bolsa de trabajo. Y la oferta mínima que tienen que ofertar son 3 años, eso sí, ¿de acuerdo? Se ofertarán 2 tipos de interinidades, por así decirlo. La primera es interinidad a plaza vacante, que en principio se supone que se ofertan todas las vacantes que existan de todas las especialidades, y la segunda es la interinidad por programa temporal, que esta sería, por así decirlo, en las gerencias que se necesite una plaza determinada y no exista, se crea de forma temporal esa plaza. Pero claro, es donde exista esa necesidad, ¿vale? Pero la oferta a plazas vacantes, esa se mantiene siempre. Ejemplo, creo, si hacen falta en Castilla-La Mancha 15 cardiólogos y hay 15 plazas vacantes de cardiólogos, se van a ofertar 15 plazas de cardiólogos. Lo que ocurre es que se ofertarán en las gerencias que lo hayan solicitado porque necesiten o tengan una plaza allí vacante. ¿De acuerdo? Las otras plazas de programa temporal depende de que se las solicite las gerencias. Claro, eso depende de las gerencias y de los servicios. Eso es. Y claro, hay un punto, ya termino, ya dejo a Eva, hay un punto que dice claramente que la Dirección de Recursos Humanos podrá emitir resolución conjunta en la que se determinará qué gerencias están habilitadas para efectuar ofertas a especialidades concretas con carácter preferente. Es decir, la gerencia hará su propuesta y al final será Recursos Humanos la que determinará si esa propuesta le interesa o no le interesa. Por lo tanto, realmente los requisitos, por repasarlos, que lo pone en el punto 4, sería estar inscrito en la bolsa de trabajo del SESCAN en la correspondiente categoría profesional, no haber rechazado ninguna interinidad en vacante o en sustitución de larga duración en ninguna categoría, no haber superado ningún proceso selectivo, no tener una oposición aprobada, obviamente, y que la fecha de finalización sea anterior, esta orden decía, al 31 de diciembre del 2023, obviamente se prorroga el 2024. ¿Problemas? ¿O consideraciones que hemos hablado? Bueno, que evidentemente plazas vacantes no hay de todas las especialidades, lógicamente. Yo creo que en Castilla-La Mancha casi de todas las especialidades sí que hay, probablemente algunas quirúrgicas. Ponte aquí. O sea, yo creo que el problema que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, yo creo que hay plazas vacantes prácticamente de todas las especialidades, ¿no? Algunas quirúrgicas muy específicas probablemente no lo tengan, yo no sé si es vuestro caso. Pues, por ejemplo, neurocirugía desconozco, pero bueno, en general, del grueso de donde salen los residentes o el grueso de los residentes en casi todos los hospitales de Castilla-La Mancha, generalmente comarcales hay vacantes, o sea que en ese aspecto no tendríais problema. Lo que yo creo que no se oferta o no queda claro que se oferte es, como se ofertó el año pasado, todas las especialidades en todos los hospitales donde se terminan. O sea, eso es lo que más o menos no dejan claro, yo creo que ni las noticias ni las resoluciones. Los que han terminado este año, los R5, vamos, los que eran R5 que ya han finalizado, yo no sé si los conocéis o sois algunos de ellos, algunos han conseguido contratos y otras especialidades, ¿no? Hay especialidades que han conseguido contratos para todos y otras que no. Pero bueno, eso tampoco está en nuestra mano. Sí que es cierto que lo que es imprescindible es lo del tema de la bolsa de trabajo, porque si no estáis inscritas en la bolsa de trabajo, nos van a, bajo ningún concepto os van a llamar, ¿vale? Luego podréis rechazar, aunque la norma yo creo que pone que no puedes rechazar, sí que es cierto que si estás ocupando alguna plaza, si rechazas otra interinidad, aunque sea una mejora de contrato, hasta el tercer desistimiento no te inhabilitan, no te sancionan, o bueno, como queramos llamarlo. En la bolsa de trabajo, teóricamente, tendríais que poner cuáles son las gerencias preferentes que preferís para llamadas. Bueno, hay que poner la primera. O sea, tienes que elegir una gerencia, en la bolsa tenéis que elegir una gerencia preferente y marcar el resto de gerencias en las que os interesaría trabajar. O sea, imaginaos, yo por ejemplo, mi gerencia preferente es Toledo, pero yo tengo, si me quedo sin trabajo en Toledo por lo que sea, yo tengo Talavera, tengo Alcázar, tengo Ciudad Real, que si me llaman estando en Toledo no tengo problema, pero si no tengo nada en Toledo, pues me podrían ofertar esas plazas. Podéis ampliarlo a todo Castilla-La Mancha, como si os apetece Almansa. No, tú tienes tu gerencia preferente y las otras, y de las otras te ofertan. Entonces, dependiendo de tu situación contractual inicial, así te sancionan o no. Yo lo que creo es que, según yo creo que lo que pone en la orden, ¿no?, es que si no tienes ningún contrato y tú lo rechazas, probablemente ahí sí te sancionen, porque tú no te has dado de baja temporalmente en la bolsa. La bolsa tiene, yo no sé si habéis podido acceder al Selecta,
Pero la bolsa, tú al principio incluyes los méritos, bueno, todo lo que tienes del SESCAM de tiempo trabajado, eso está dentro de la bolsa, no tienes que aportar nada, simplemente actualizar y te sale. Los cursos del SOFOS también te salen. Lo que no te sale es la formación aparte, tanto de congresos como de cursos que hayas realizado fuera del SESCAM, los tienes que aportar tú. Con eso te da una puntuación y luego al final tienes que hacer una cosa que se llama aplicar la solicitud, porque si no, no estás incluido. Entonces, después te descargas un documento PDF en el que te pone de manera provisional tu puntuación. Tú ya con eso, cuando ya tienes de manera provisional tu puntuación, eliges las gerencias, eliges la preferente y todas las demás. Una vez que ya estás dentro del Selecta, de la bolsa del SESCAM, entonces ahí después te puedes meter en algunas pestañitas que tiene, que solo tendréis que investigar, ¿vale? Que pone dar de baja temporalmente y tú te puedes dar, creo que son un plazo de 2 meses y tú tienes un trabajo, imagínate. A mí es que en verano me gusta mucho vivir en Barcelona y me voy 2 meses a trabajar a Barcelona a la privada. Pues tú puedes seleccionar que esos 2 meses tú estás trabajando en otro sitio y no quieres que te llamen. Eso no quita para que luego cuando vuelvas tú de Barcelona te habilites otra vez y te puedan ofrecer un contrato en el SESCAM. Vale, o sea que yo lo que sí que os diría que es muy importante lo de la bolsa, o sea, aunque os digan que los cursos de residente no puntúan, que la actividad de residente no puntúa, como vais a baremar todos desde el mismo punto, algo puntúa, por lo menos algo discrimina. Entonces intentad meter los máximos posibles de méritos, aunque luego a la larga, en comparación con la gente que ya tiene tiempo trabajado, no os puntúe nada. Pero bueno, frente a tus compañeros que están igual que tú, pues por lo menos no seré el último. Tenéis que tener en cuenta que es cierto que nosotros estamos en una comunidad autónoma muy grande, que además tiene muchos hospitales, algunos muy pequeños, y realmente los 2 más grandes, que son Toledo y Albacete, donde mayor cantidad de especialistas hospitalarios se forman, pues muchas veces es muy difícil quedarte en esos hospitales, a pesar de que sean los hospitales de referencia y demás. Pero la región tiene necesidad de todos los especialistas, tanto de hospital como de primaria, de todos absolutamente. Es verdad que las noticias parece que se centran mucho en la atención primaria, porque realmente en la atención primaria el tema que tiene es que hay plazas vacantes en toda la región, absolutamente en toda la región. Y de según qué especialidades, como dice Eva, hay plazas vacantes en unos sitios y a lo mejor en otros no. A lo mejor hay plazas vacantes en Almansa y tú has hecho la especialidad en Toledo y vives en Madrid, pues Almansa te pilla tras mano. ¿Entendéis? Entonces, claro, depende de la especialidad que tengáis, pues habrá probablemente más o menos ofertas. Técnicamente, ofertas, plazas vacantes, hay prácticamente de todo. Otra cosa es dónde. Salvo neurocirugía, que no me atrevería a deciros, en el resto de especialidades yo creo que hay en todas. El problema es cuánto estéis dispuestos a moveros, ¿no? Si os queréis quedar dentro del SESCAM, lo que tenéis que tener claro es que o trabajáis dentro del SESCAM y os puntúa o vais a ir por detrás del resto. Entonces, ir un poco pues, haciendo malabares a ver qué vais consiguiendo. Sobre todo los primeros contratos yo creo que son los más complejos. Y luego es verdad que desde unos años para acá sí que el SESCAM ha entrado en una política de hacer OPEs para estabilizar los puestos. Entonces, ahora casi cada 2 años, por lo menos en algunas especialidades, sé que están saliendo posiciones cada poco tiempo, con lo cual... Es que en el 25 hay otra oposición. O sea, lo que salió ayer o antes de ayer en la rueda de prensa que dio Íñigo de recursos humanos, ofertaban, no sabemos qué plazas, porque parece que no se va a ofertar todo, pero oficial no es, pero en el 2025 es la siguiente oposición. Entonces, muchos tenéis que tener en cuenta que los contratos estos de 3 años, antes cuando terminábamos nos ofrecían un contrato de 1 mes. Ahora se están ofreciendo contratos de 3 años, que esa plaza se consolida y se transforma en una plaza estructural del servicio que posteriormente se podrá ofertar. ¿Vale? Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Que os podéis quedar en un hospital de referencia? Pues bueno, es lo óptimo, yo lo conseguí, pero sé que mucha gente no lo va a conseguir. O sea, que hay veces que te tienes que mover y es que no hay más remedio. Pero bueno. Lo óptimo, según, quiero decir, que ya hemos discutido... Lo óptimo, si tú quieres quedarte. Eso es, que ya hemos hablado que a veces hay personas que prefieren estar en un sitio mucho más, donde van a ser más generalistas, con más responsabilidades, porque a lo mejor es un servicio muy pequeño y haces muchas cosas. Pero que te da miedo, si te da miedo a volar y te quieres quedar en casa, lo óptimo es que te ofrezcan un contrato al día siguiente que terminas. Sí. A mí me pasó porque se fue un compañero que estaba ocupando el lugar, pero bueno, que en cualquier caso lo que tenéis que tener en cuenta es eso. Apuntaos en la bolsa, mirad las ofertas, seleccionad la gerencia preferente y dependiendo de las vacantes que haya en vuestro servicio,
por ejemplo, aquí yo el otro día estuve hablando con la directora médica y hay 5 vacantes de otorrino en el hospital. Entonces, si sois otorrinos, pues probablemente no tengáis ningún problema, nadie os eche nunca. Claro. Pero a lo mejor si sois de otra especialidad, desde luego si hacéis medicina de familia, pues tampoco creo que tengan mucho problema para encontrar hueco desde hace años. De todas maneras, yo creo que por lo menos tenéis que aprovechar, bueno, digo tenéis vosotros, que nosotros ya... No tenéis plaza. Tenéis que aprovechar sobre todo que evidentemente que es que el SESCAN lleva tiempo intentando que no ser devorado por los grandes monstruos que tiene alrededor, que son Madrid, Valencia y Andalucía. Entonces, esto que llaman ellos la política de retención del talento está orientada a facilitar esto y yo creo que vosotros tenéis que subiros a esa ola y en la medida de las posibilidades estrujarla todo lo que podáis, con las consideraciones particulares y personales de cada uno, pero realmente no por sacar aquí lo del abuelo cebolleta, pero como dice Eva, las condiciones han mejorado mucho en los últimos años y tenéis que intentar aprovechar esa ola porque realmente tampoco sabemos lo que va a durar la ola, esperemos que mucho. No, o sea, yo os estoy hablando, yo terminé con un contrato de un mes hace 8 años, o sea, hace no tanto tiempo. O sea, yo he tardado en conseguir una interinidad más de 5 años con contratos de entre 1, 3 y 6 meses. Pero no en todas las especialidades. Si la cosa es esa, o sea, hay un silencio sobre qué especialidades van a ofertar. Ahora, yo no sé, los R5 que terminaron, pues bueno, parece ser, por lo que a mí me comentaron, que desde la docencia se mandó un mensaje, pero no a todos los residentes. Bueno, ha habido casos complejos. Yo creo que si sois el caso en que termináis TR4 en septiembre, que sois la época COVID, no vais a tener tanta incertidumbre como los R5 que acaban de terminar. Porque realmente yo creo que van a ofrecer contratos prácticamente a todo el mundo y si no en hospitales cercanos. O sea, tened en cuenta que tanto Talavera como Alcázar, si os queréis quedar lo más próximos a Toledo, tienen muchísimas vacantes de muchas especialidades. Y luego en urgencias, Nati, pues tiene mucha necesidad siempre y a las malas. ¿Tenéis alguna pregunta específica vosotras dos? Ya que habéis venido, aprovechad. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Ahora lo repito yo. Solamente en las plazas... Bueno, está preguntando la compañera, es que como no tienes el micrófono, luego los de YouTube no lo ven. Había preguntado si esos contratos son plazas como si dijéramos que se inventan con un perfil determinado. La orden dice que hay 2 tipos de interinidades. La interinidad de plaza vacante, que es un contrato que ya existe, ¿de acuerdo? Y que está vacante, puede estar ocupado o no ocupado, porque a lo mejor es un servicio que tiene, como ha dicho Eva, por ejemplo, el caso de otorrino, hay 5 plazas vacantes que no están ocupadas, hacen falta 5 otorrinos más. Ese perfil ya está hecho. Y luego existe la interinidad que se llama por programa temporal, que esa sí sería una plaza de nueva creación que solicita un servicio determinado con un perfil X determinado, ¿de acuerdo?, que esas son un poco las que, en donde existe la duda, como dice Eva, de cuáles son las que se van a crear y en qué servicios se van a crear, ¿de acuerdo? Porque lo que sí me ha confirmado el director de Recursos Humanos ahora mismo, antes de empezar la charla, es que las plazas vacantes van a salir todas, absolutamente todas, de todas las especialidades. Otra cosa serán las de programa que se llama temporal, que esas serán un poco más pues, al albur de lo que necesite en ese momento la Dirección de Recursos Humanos o las distintas gerencias. ¿Y esos contratos también tienen la duración mínima de 3 años? Sí, está preguntando la compañera si los contratos duran, esos, aunque sean no los plazas vacantes, sino nosotros mínimo de 3 años, la orden especifica que tienen que ser 3 años. No se puede poner más, recordad, porque hay una normativa europea que dice que cualquier contrato temporal de más de 3 años se tiene que convertir en indefinido. O sea, ¿de acuerdo? Yo creo, o sea, por puntualizar un poco lo que dice Raúl, el tipo de contratos, las plazas vacantes están claras, son plazas no cubiertas, se han ofrecido toda la vida, o sea que eso no tiene ningún misterio. Y las otras son, yo creo que la figura del acúmulo de jornada, ¿no?, que es a petición del servicio, se hace a la gerencia. Muchas veces no hace falta que tenga un perfil específico, sino un acúmulo de jornada por aumento de lista de espera, yo qué sé, quirúrgica, de consulta, aumento de la demanda X, prestación de lo que sea. Vale, entonces es ese tipo de contrato,
porque yo creo que según lo que pone en la norma, ¿no?, debería solicitar, bueno, primero lo solicita el jefe de servicio, obviamente, que es el que conoce la situación, se eleva a la gerencia y luego debería ser aprobada por el director de Recursos Humanos. Y lo de los contratos, ahora todas las interinidades, ¿vale?, que se ofertan independientemente de que sean por este programa o por otro, tienen una duración máxima, como decía Raúl, de 3 años. Todas las interinidades ahora, de nueva aparición, tienen fecha de caducidad, según la normativa vigente. Y esa no es una normativa a nivel regional, es europea, estatal y europea. Bueno, pero que sea europea a veces tampoco tiene tanta trascendencia como que sea estatal. A nivel estatal no puedes utilizar un contrato más de esos 3 años y luego te lo irían prorrogando si no se ocupa la plaza, si no ha salido la oposición, pero ahí ya te quedas un poco en una zona en el limbo en la que en cualquier momento mañana no vengas. Entonces yo creo que es un poco eso. Cambia el acúmulo de jornada, ¿no?, a los contratos de retención. Legalmente, sí, yo creo que legalmente, tampoco soy un experto en leyes, evidentemente, como el director de Recursos Humanos, que sí lo es, pero legalmente si tú tienes un contrato de 3 años y te lo prorrogan el contrato, si tú vas a los tribunales ganas, porque la normativa europea que ha aceptado el Estado español, como dice Eva, es que tú más de 3 años te tienen que hacer fija. Bueno, el problema Bueno, es que tienen que hacer fija, tienen que sacar esa plaza a una... No es que te tengan que hacer fija a ti. Tiene que convertir esa plaza en una plaza fija a la que tú puedas acceder en un concurso de oposición. No se puede hacer fijo a nadie sin concursar. O sea, que lo que se oferta es eso, la plaza a los 3, o sea, el objetivo tampoco lo han dicho abiertamente y nosotros no tenemos ningún tipo de influencia dentro del SESCAM, o sea que la plaza a los 3 años se consolida. Entonces es una plaza que se transforma en estructural y puede ofertarse en una oposición. O sea, porque dicen que el año pasado, por ejemplo, le preguntábamos, como había tantas dudas con estos contratos, era qué pasaba ahora con las oposiciones, que la gente se iba a incorporar, y qué pasaba con los contratos estos de 3 años, porque claro, si a mí me dices que cojo mañana, en junio, este contrato, pero en septiembre viene el nuevo que ocupa la plaza y a mí me desplazan, al final es una trampa, pero no. Esos contratos lo único que tienen cubierto es que esos 3 años los ocupas tú. Y el cuarto ya, a luchar. ¿Alguna pregunta más tenéis? Pues vamos a pasar ahora a la parte administrativa, que también es importante y tenéis que conocer de qué tenéis que hacer cuando te acabéis la residencia, porque es tan importante como que podría ocurriros que no podáis trabajar de vuestra especialidad si no cumplís los requisitos, ¿de acuerdo? Es decir, hay una serie de trámites que son burocráticos, pero que realmente son trámites que tienen como objetivo que aseguremos a la población que las que estáis trabajando de una especialidad determinada tengáis esa especialidad determinada, esté registrado y esté controlado, es decir, que tiene una importancia capital, por mucho que nos parezcan simplemente burocráticos. Y para eso os va a hablar Bernardino Moreno, que es el oficial mayor del Colegio de Médicos, que es un cargo que viene a ser algo así como el CEO del colegio, el gerente, o sea que es el jefe del colegio de toda la parte administrativa. Bernardino. Bueno, yo voy a hablaros de la parte un poquito más árida, que son las tramitaciones administrativas, la obtención del título de especialista, cómo tenéis que venir al colegio a registrarlo, el traslado a otros colegios, que esperemos que sea lo menos posible, que quedéis todos aquí, y un poco informaros sobre el tema de cooperación internacional por si alguna estáis interesadas. Entonces, bueno, pues un poco en principio, como ha comentado el secretario, con el tema de la formación no basta. Para poder acreditaros como especialistas es necesario que solicitéis vuestro título especialista en ciencia de la salud. En un principio tenéis los certificados provisionales, tanto el de la Comisión de Docencia como el certificado provisional sustitutorio son útiles, pero es absolutamente necesario y que lo solicitéis, porque acreditarse adecuadamente como especialista requiere de la posesión del título. Porque el artículo 16 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias exige para poder utilizar en modo expreso la denominación de especialista, para ejercer la profesión como tal, tenéis que tener el título, tanto para establecimientos públicos como privados. Entonces, un poco, bueno, ha habido un cambio que a partir del 1 de enero de 2022 ha cambiado la competencia de la expedición del título, que ahora corresponde al Ministerio de Sanidad, que antes era del Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces, bueno, eso una vez confirmada el acta de evaluación de la Comisión de Docencia, tendréis que solicitarlo a través del Ministerio, que ahora nos vamos a meter en la página web para que veáis un poco. A ver si quiere.
Sí, no, es que no me está dejando. No, no me está dejando. Vamos a ver. Minimízalo, ¿ves? Escapa. No, es que antes lo he probado. Bueno, vamos a irnos a... Quitaremos un poquito... Vamos a ver. Lo haremos por otra parte. Aquí. ¿Veis? Está la página del Ministerio de Sanidad, donde viene aquí pues, la expedición del título de medicina especialista. ¿Ves? Que aquí viene explicado, donde viene como novedad los títulos de paso de emisión, y se encuentra su descarga a través de la aplicación Metis. La aplicación Metis es la aplicación que tenéis tanto los residentes como los docentes para ver un poquito vuestro expediente formativo y vuestros datos personales. Entonces, como pone aquí, que a partir del año 2022 ya es el Ministerio de Sanidad. Entonces, para descargaros el título especialista os tenéis que meter aquí en la página web, en el Ministerio, que aquí podéis hacerlo o a través de certificado o a través de acceso clave. El acceso clave tiene que ser el avanzado, no vale el clave tipo PIN como para otras gestiones. Entonces, bueno, pues aquí lo hacéis. Como dice el Ministerio, es importante que comprobéis vuestros datos personales. Y en caso de que queréis cualquier modificación, tenéis que contactar con el Registro Nacional de Especialidades a través de este correo electrónico. titulosespecialistas@sanidad.es. Está muy bien en la página porque tenéis aquí una zona de preguntas frecuentes. ¿Cómo puedo descargar el título de especialista del SIDES? Pues aquí viene explicado, bueno, pues cómo metéis como antes hemos hecho igual. Aquí con certificado con acceso clave. Os explica un poco todo cómo lo podéis hacer. Por ejemplo, si da error, pues aquí explica un poquito pues, lo que puede suceder. Porque puede ser también temas informáticos. Bueno, entonces también os lo explican ellos. ¿Qué puedo hacer si mi título no está disponible? Pues bueno, pues aquí vais viendo todo lo que dicen. Si no lo veis, pues lo podéis solicitar al Ministro de Sanidad. Entonces, esto es uno de preguntas frecuentes que la verdad que es muy cómodo. Importante, por ejemplo, puedo solicitar el duplicado de título especialista. Únicamente se pueden admitir duplicados en caso de error en los datos o por cambios identificativos acreditados mediante resolución judicial. En caso de extravío, esto es importante, ya no se os dará el duplicado del título, sino ya sería un certificado del título especialista. Por eso aquí abajo, más abajo vais a ver que pone 12. El título se emite en formato físico, ¿dónde recogerlo? Y aquí os dice que el título sea únicamente en formato electrónico. Y se emitirá de manera automática para que se descargue en la plataforma. O sea que aquí vosotros tenéis en la página del Ministerio todas las preguntas frecuentes para ver un poco las dudas que podéis tener. Como ha dicho el secretario, el registro del título de especialista en tu colegio es muy importante, porque la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias recoge la obligación de los colegiados a registrar sus títulos, así como los colegios profesionales de disponer de registros públicos profesionales. ¿Por qué es importante? Una vez que vosotros registréis el título, tanto en la consulta pública de colegiados del Consejo General de Colegios Médicos como la del colegio, pone que los pacientes pueden verificar si tenéis el título de especialista. Es un dato público. El dato público para los pacientes y para el público en general es vuestro número de colegiado, nombre y apellidos y la especialidad, si la tenéis, si procede. En vuestro caso, claro, efectivamente la tendréis. Una vez que finalice la residencia, tenéis que comunicar al colegio vuestro cambio de categoría de residente médico especialista. En principio, facilitar una copia del certificado provisional o de haber finalizado la residencia. Una vez dispongáis del título especialista, tenéis que venir a registrarlo al colegio. Ya no es el registro físico que se hacía antes en los títulos, que ponías un sello por detrás. Ahora, como los títulos especialistas son electrónicos, eso con que nos mandéis por
por correo electrónico, con que nos mandéis una copia del título, es suficiente. Veis por aquí es un modelo que del título, que ahora es el nuevo, que bueno, para aquí viene una serie de datos. Por ejemplo, la parte inferior izquierda viene un código QR, código BIDI, que ahí tú lo pones y comprueba todos los datos de vuestro título. O, por ejemplo, aquí donde pone CSV, es igual, es la comprobación del título. Que eso en principio es muy cómodo, porque, por ejemplo, antes cuando presentáis para alguna posición y tenéis que presentar documentación, tenéis que hacer compulsas, teóricamente con esto ya no hace falta, porque como es un código QR, un código BIDI, ahí se comprueba que el título es correcto. Y ahora empezamos un poco lo que son los trámites administrativos una vez que habéis terminado la residencia. Pueden pasar varias cosas, que permanezcáis en el colegio, que hagáis una baja voluntaria sin alta en otra provincia, por ejemplo, para preparar otra especialidad, y baja por traslado a otro colegio o baja al extranjero. Hay compañeros que son extracomunitarios que vuelven a sus países. Entonces, si os quedáis aquí en el colegio, debéis cambiar de comunicarnos vuestros datos, vuestra nueva situación profesional y actualizar los datos de domicilio profesional. Por ejemplo, hay algunos compañeros que van a trabajar en hospital, van a trabajar en la privada, van a trabajar en rural, entonces cada uno tiene su vocalía. Entonces, dependiendo de la vocalía que estés, tienes una información diferente para cada uno. Entonces, bueno, es conveniente tener actualizados los datos. Muy importante, si vas a trabajar en el ámbito privado, tienes que mandarnos el comprobante de poseer el seguro de responsabilidad civil profesional. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias exige a los que trabajan en la sanidad privada tener el seguro de RCP. Es obligatorio. Si vas a trabajar profesionalmente en otra provincia, debes colegiarte en ese colegio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es solicitar la baja al Colegio Médico de Toledo, nos llamáis y nosotros os mandamos por correo electrónico la solicitud de baja y para que nos cumplimente firmada, nosotros esa baja la mandamos al colegio donde vayáis a colegiaros. Importante, contactar con el colegio donde vayáis a trabajar, porque aunque los trámites suelen ser muy parecidos en todos los colegios, siempre hay alguno que es diferente. Hay unos colegios que tienen diferentes requisitos que no son todos iguales, entonces es conveniente que llaméis pues un poco para saber exactamente qué necesitáis. Baja voluntaria por cese temporal o de ejercicio. Sobre todo en el caso de titulaciones de grado de universidades extranjeras, si pasan más de 3 meses sin parecer colegiados y te quieres dar de alta otra vez, es necesario que se pida otra vez el certificado de buena conducta, independientemente si tienes nacionalidad española o no. En caso de que hayas hecho la carrera en otro país, hay que pedirlo. Si te vas a trabajar al extranjero, por ejemplo, pues igual, tienes que pedir la baja en el colegio, baja voluntaria, y además hay que pedir el certificado de buena conducta. No vale un certificado de colegiación del colegio, tiene que ser un certificado de buena conducta que emite el Consejo General de Colegios Médicos. Entonces, nosotros os mandamos a vosotros la solicitud, nosotros lo rellenamos, lo mandamos al Consejo General y el Consejo General nos lo devuelve. En ese certificado de buena conducta, la solicitud podéis poner a qué país vais, entonces se manda pues a francés, inglés, bueno, a varios idiomas para que no haya, para que sea el trámite mucho más fácil. Que aquí es lo que os he dicho abajo. ¿Puedo estar unos días sin colegiar por motivo de traslado? Sí, si se entiende que es por unos días, no hay ningún problema. Yo recomiendo que no, porque muchas veces no sabes dónde vas a trabajar. Como tiene la colegiación y la colegiación es trimestral, hasta que termine el trimestre tienes pagadas tus cuotas colegiales. Con lo cual, si vas a tardar 1 mes o 2 meses en saber dónde vas a irte, continúas colegiado, porque eso es un trámite muy rápido. Es llamar al colegio, necesito el certificado baja para el colegio de Madrid, de Valencia, el que sea. Se tramita y vosotros vais con ese certificado prácticamente, nosotros decís, me voy a ir a colegiar tal día a tal colegio. Nosotros ponemos la fecha baja el día anterior para que el día siguiente podáis colegiar donde sea y por así decir, la colegiación no se haya interrumpido. ¿Por qué? Porque hay determinados países que, aunque nosotros damos el certificado de buena conducta, miran mucho ese tema de fechas. Y algunas veces nos llaman y dicen, ¿por qué este señor, por qué esta señora, este colegiado ha estado 2 días, 3 días, 1 semana sin colegiar? No suele pasar nada, pero hacen esas preguntas y si no hay necesidad, pues os evitáis ese problema.
¿Puedo tener actividad profesional en varias provincias? Sí, pero tienes que estar colegiado donde tengas tu actividad única principal. En principio, la ley de colegios profesionales no dice nada si tiene que ser público o privado. Dice donde tengas tu actividad principal. Puedes estar trabajando, por ejemplo, en Toledo, en la sanidad pública durante toda la semana y estás trabajando, por ejemplo, en Madrid o en otra provincia en la privada. Bueno, pues estás colegiado en Toledo y el otro no hace falta que te colegies. Puede suceder que, por ejemplo, tengáis, bueno, en este caso esperemos que os deis los contratos de 3 años, pero ha habido veces que son contratos de 2 meses, 3 meses, una baja maternal, otro tipo de baja, te vas a otra provincia, pues en principio si son para 3, 4 meses, 5 meses, en principio no hace falta que te des de baja, puesto que si vas hasta unos meses y vas a volver, es mucho engorro que estés continuamente cambiándote, pidiendo traslado. Eso sí, si vas a un contrato de 3 meses, otros 3 meses, o 4 meses, 5 meses, ya cuando se hace eso, lo conveniente es colegiarse. Pero bueno, en cualquier caso, el personal del colegio, si tenéis alguna duda, pues os va comentando y os va ayudando. Importante, por ejemplo, si estáis interesados en trabajar en el ámbito humanitario a través de la cooperación internacional, el Consejo General de Colegios Médicos tiene una fundación que es la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional. Entonces, bueno, pues aquí, fíjate que salió otra vez, os voy a dar la información que viene en la página web. Porque aquí viene toda la información para que si queréis iros a hacer cooperación internacional, lo más importante es registraros. Porque hay un registro de profesionales médicos cooperantes y voluntarios de la OMC que establece una bolsa de profesionales médicos. Entonces, bueno, que si hay alguna necesidad específica, pues la OMC se pone en contacto con vosotros. Y además, porque es importante, porque además hay una serie de servicios que son necesarios cuando te vas a hacer cooperación. Hay que tener un seguro de responsabilidad civil profesional, hay que tener un seguro de viaje, una cobertura, porque eso es necesario. Entonces, al estar registrado, tienes ese tipo de servicios. Por ejemplo, seguros. A través de la fundación tienes coberturas de seguros. Tienes aquí una forma de cómo solicitarlo y tienes dos tipos de seguro. Aquí, por ejemplo, Mutual Médica tiene un seguro de vida y un seguro de asistencia en viaje. Que este es el formulario. Para que lo digáis, pero bueno, en ese tipo de países es muy conveniente, que es necesario. Entonces, bueno, ese sería un seguro. Y luego, a ver, como igual que ejerzas en España, pues el seguro de profesional donde vayas a ir. Entonces, un seguro específico que hace la Fundación para los médicos cooperantes. Y aparte de esto, lo que os he dicho antes, el certificado de idoneidad. Igual que vas a trabajar en cualquier país para ejercicio público o privado, para cooperación también hace falta vuestro certificado médico de idoneidad profesional, que eso es exactamente igual que lo anteriormente os he dicho. Eso lo solicitáis en el colegio lo hace, lo manda a la OMC, al Consejo General de Colegios Médicos, y el Consejo General de Colegios Médicos os lo manda a vosotros para el país donde vais a ir. Entonces aquí, bueno, y luego aquí hay un curso de preparación que ha salido ahora para el primer destino en cooperación internacional, que creo que lo tengo en el otro, aquí. Que ahora mismo está. Se presentó la semana pasada, o sea que ahora mismo está, entonces, el curso de preparación para el primer destino en cooperación, de 35 horas lectivas, acreditado por SAFORMEC. Entonces, bueno, pues toda la introducción, destinatarios, el objetivo, pues adquirir conocimientos básicos para participar en proyectos de ayuda humanitaria, médico colegiado de otras especialidades, las horas lectivas, la metodología, el coste de la matrícula, acreditación y el programa, pues el programa del curso. Y el bloque de todo el contenido del curso de formación.
Y bueno, y para finalizar, pues bueno, simplemente enseñaros la imagen de la sede de Toledo y de la sede de Talavera de la Reina, que para cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos nosotros, tanto mis compañeras y mis compañeros como yo. Gracias, Bernardino. No sé si tenéis alguna pregunta, las dos personas que estáis aquí presentes. Preguntas de YouTube no tenemos en este momento, pero yo quiero deciros dos cosas rapidísimas. Primera, como responsable que autoriza las colegiaciones, que las firma y que por lo tanto me hago responsable de las personas a las que estoy autorizando con mi firma a ejercer, tengo que deciros que la colegiación es fundamental, es básica, ¿de acuerdo? Y que hay una serie de dos cosas que quiero decir. Primera, en el colegio estamos para facilitarlo todo al 100%. Les garantizo que la labor que hace el personal administrativo es una labor orientada a facilitároslo todo al máximo, ¿de acuerdo? Tanto si os tenéis que ir a otro colegio, esperemos que no, que os quedéis en Toledo, como si estáis fuera y queréis volver, etcétera, siempre orientado a facilitároslo todo, por las vías que tenemos, teléfono, correo electrónico, presentaros físicamente, ventanilla única, ¿de acuerdo? Aquí no estamos para poner zancadillas a nadie, solamente para facilitaros las cosas. Punto número 1. Punto número 2, esto lo digo más para la gente que nos pueda estar viendo. Siempre es habitual que tengamos problemas con, sobre todo, personas que han hecho el estudio fuera, el grado fuera de España o la especialidad fuera de España, tienen que venir, se van a sus países, luego quieren volver, con el tema sobre todo de los certificados de idoneidad y demás. Hay que entender que firmar, daros un carnet de colegiada, indica que podéis atender a la población, en este caso a la de Toledo, si vais a trabajar aquí, y es una responsabilidad muy grande. Entonces, todos los papeles tienen que estar rigurosamente en regla. Por mucha necesidad que haya, por mucha presión que tengamos a veces de determinadas gerencias o de determinadas entidades públicas o privadas, de que colegiemos rápidamente porque les hace muchísima falta. Vamos a poner en circulación para tratar pacientes, personas, médicas, especialistas, y pacientes que se van a poner en manos de esas personas. Tenemos muy claro que tienen todos los papeles en regla, los de estudios, los de sus especialidades y los certificados de buena conducta, que no tienen ningún expediente abierto en otro país, o no lo vamos a autorizar, porque somos muy legalistas. Eso no es fastidiaros a nadie, no es nuestro objetivo. Eso es protegeros y proteger a la población, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, estamos para, mis compañeras y compañeros administrativos, para facilitaros todo al 100%. Pero hay que ser legal, hay que cumplir unos requisitos por vuestro bien y por el bien de los pacientes. Y lo digo para todos los que nos están mirando. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias, Bernardino. Y tenemos dos intervenciones más. La primera de ellas es Beatriz Martínez Rodríguez, que es la responsable del Departamento de Responsabilidad Civil Profesional de AMA. AMA es una aseguradora, como sabéis, una mutua de profesionales sanitarios. El Colegio de Médicos de Toledo desde hace muchos años tiene un convenio con esta aseguradora y le hemos pedido, y le agradezco muchísimo que haya venido desde Madrid a hablarnos, porque lo que es el seguro de responsabilidad civil, sobre todo ahora que vais a empezar una andadura nueva como especialistas y probablemente algunos de vosotros trabajéis en el ámbito privado, es muy importante que tengáis presente la importancia que tiene tener un buen seguro de responsabilidad civil y los problemas gordos en los que os podéis meter si a alguien se le ocurre saltarse la legalidad, porque sería saltarse la legalidad y no tener un seguro de responsabilidad civil al día. Así que muchas gracias por tu presencia y nada, y sin más, pues... Bueno, vamos a poner... Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco la presentación y gracias al colegio por la amable invitación que nos habéis hecho a participar en estas jornadas que considero de tanto interés, porque además, como bien decías, yo creo que no solo es el empezar con las ganas, nos damos cuenta que hay que estar formados en todos los ámbitos y el seguro de responsabilidad civil es algo fundamental para ejercer la profesión. Bueno, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, chicas? ¿Chicos? ¿Nada? ¿Nadie en la sala? ¿Chico? Yo tengo una pregunta, Beatriz, sobre el consentimiento.
por ejemplo, nosotros estamos en la consulta, no somos intervencionistas, pero indicamos una intervención. Por ejemplo, yo soy cardióloga, yo no hago intervencionismo, pero mis compañeros de intervencionismo sí, y no ven pacientes. Entonces, ahí, ¿quién es el encargado de entregar el consentimiento? A ver, el consentimiento realmente... Es que si no, no te oye. Yo, si tenéis algún tipo de duda, yo siempre haría los dos, porque al final el radiólogo está haciendo una intervención, o el cardiólogo intervencionista, por tanto, eso se tiene que dar. Se tiene que dar y se tiene que informar. No sé si hay una consulta previa con quien lo vaya a hacer. Debería ser así, debería ser así. Aunque sé que por la mecánica no se hace, debería ser así, pero yo, que soy el que indica esa prueba, tengo que decir, aunque le diga, mira, tienes estos riesgos, pero te lo tiene que explicar la persona que va a hacer la intervención. Además, de hecho, no vale, por ejemplo, que yo me haga una intervención hoy, una cirugía lumbar y a los 3 años me la tienen que repetir y me la hace. Siempre hay que informar la persona que lo hace, aunque sea la misma cirugía y que me conozca los riesgos de la otra, hay que informarlo igual a lo largo de toda la actividad asistencial. Y yo en ese caso lo informaría yo que doy, verbalmente, que doy la prueba, pero ese consentimiento tiene que darlo también la persona que va a hacer la prueba. Explicándoselo, no me vale solo el documento, sino que vas a tener este riesgo, porque tú tienes un riesgo, porque además tienes hipertensión y además tienes, pero sé que en muchos casos por la velocidad y por la saturación y por muchas cosas no se hace. Sí, yo te lo preguntaba porque es un problema sistémico en el SESCAM, y es que tú tienes que entregar el consentimiento informado a los pacientes y entonces tú tienes que poner tu nombre cuando ni siquiera vas a realizar la intervención. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, desde el punto de legal eso no sería válido, ¿no? Porque tú no eres... Cuando te piden la historia clínica, la reclamación va a estar tu nombre. Entonces, el que va a tener que ir allí o pueden presentar la reclamación frente a la persona que ha firmado ese consentimiento. Porque es que el juez no sabe. Lo que va a hacer el juez es pedir primero pólizas y después historias clínicas para valorar todo eso. Y es que es fundamental, es que al final se van a guiar, sí, existen testigos, pero se van a guiar por lo que esté anotado y por lo que esté ahí. Si está firmado, si está tu nombre, pues es que eres tú quien... El consentimiento. Eso serían los consentimientos que se entregan, pero es que además pasa de manera sistemática en el SESCAM, o sea, no es solamente en cardiología, que es donde yo los entrego, o sea, pasa en todas las especialidades que hacen algún tipo de procedimiento. Pero luego la intervención está a nombre y todos los documentos, o sea, todo lo que se cuelga en la historia clínica, está a nombre de otra persona. Entonces, ¿qué pasaría? Esa persona encima no le vale el consentimiento que se ha firmado con mi nombre, ¿no? El que tiene que informar es el que va a hacer esa técnica quirúrgica o técnica invasiva. Sí. Pero ante la duda, si está por los dos, mejor. Tal y como están las cosas, casi mejor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta más? Muchísimas gracias, Beatriz, por haber venido. Me encanta que hayas puesto los ejemplos, porque a veces lo del seguro de responsabilidad civil y las demandas y demás parece como algo muy lejano, especialmente a las médicas y los médicos más jóvenes que van a empezar su carrera profesional como especialistas, ya como especialistas, y para que vean que esto es una realidad. Y también insistir en que, evidentemente, cuanta mejor praxis tengamos, cuanto mejor formados estés y mejor sea nuestra praxis, probablemente menos necesitemos usar el seguro de responsabilidad civil, pero hay que tenerlo y hay que conocerlo. Muchas gracias por todo. Vamos a terminar la jornada con la última parte, que nos parece también muy importante. Está con nosotros Iván Morgado, que es el delegado de zona de Mutual Médica. Ya el doctor Barriga ha adelantado un poco en qué iba a consistir la intervención de Iván, sobre todo para todas aquellas personas de vosotras que, una vez terminada vuestra especialidad, os planteéis el ejercicio en la actividad privada, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, Iván, por haber venido y cuando quieras. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias al colegio por invitarnos a esta jornada. Y bueno, pues creo que la información que os voy a comentar creo que es muy interesante, sobre todo ya que termináis vuestras residencias y empezáis ya pues una nueva etapa laboral dentro del mundo de la medicina, del colectivo médico. Bueno, yo os voy a contar brevemente qué es Mutual Médica, ¿vale? Mutual Médica es una mutualidad de previsión social única y exclusivamente solo para lo que es el colectivo médico.
no trabajamos con farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, ¿no? Solo el colectivo médico, porque es una mutualidad hecha por médicos para médicos, ¿vale? Con nuestro consejo de administración son todos médicos en los cuales, de forma altruista, gestiona lo que es toda la mutualidad y bueno, pues al final la toma de decisiones pues, es de un grupo de médicos que están pues, dirigiendo lo que es la mutualidad. Llevamos pues, más de 100 años, ¿vale? Se creó en Cataluña, originalmente es una empresa catalana, en la cual se extendió por todo lo que fue el Mediterráneo y después del año 2007, en un cambio legislativo que hubo, se empezó a extender, pues, lo que sea, a ampliarse a todo el territorio nacional. A día de hoy, bueno, más de 82.000 mutualistas en toda España y esto poco a poco, pues, año a año va creciendo pues, un crecimiento de 2 dígitos porque, bueno, al final somos una mutualidad donde estamos cada vez más presente dentro del colectivo. Punto importante, somos la alternativa al RETA, ¿vale? Al régimen especial de trabajadores autónomos. A nivel nacional, nadie, ninguna mutualidad pues podría ofrecer lo que es una alternativa al RETA, ¿vale? Somos la única, en exclusividad para el colectivo médico. Y bueno, pues además de tener un ratio de solvencia por encima de lo que nos marca la Dirección General de Seguros, porque aunque seamos mutualidad, estamos lo que nos engloba y nos dirige, por decirlo de alguna manera, lo que es el mundo asegurador, ¿vale? Y además, pues bueno, tenemos muchas pues, soluciones aseguradoras, sobre todo muy enfocadas lo que es a la protección personal, familiar y financiera del colectivo médico, ¿vale? Nosotros no vendemos seguros de autos, no vendemos seguros de RC, no tenemos en cartera ningún producto de esos, ¿vale? Solo es única y exclusivamente una mutualidad de previsión social para cubriros a vosotros en vuestras necesidades que tengáis si en algún momento no podéis ejercer vuestra actividad profesional. Nos marcamos en 3 pilares estratégicos, como os he comentado, previsión social para los médicos, pues bueno, tenemos un amplio abanico de seguros de riesgo, ahorro, ¿no? Pues, aparte de la alternativa, ¿no? De que es el MEL, que es el médico de ejercicio libre. Pues seguros, pues, por ejemplo, pueden ser seguros de jubilación, seguros, planes de pensiones, seguros de invalidez, seguros de vida, seguro de guardias, ¿no? Todo al final lo que se engloba en que en cualquier momento vosotros no podéis ejercer vuestra profesión médica pues por algún siniestro, alguna prestación que tengáis, pues en ese momento pues os quedaréis automáticamente cubiertos, ¿no? Luego, además, también tenemos otro pilar importante para nosotros, es las prestaciones sociales, es decir, nosotros trabajamos en una economía colaborativa en la cual no tenemos ánimo de lucro, todo lo que ganamos, ¿vale?, va directamente para el beneficio del colectivo médico, ¿vale? Además, pues en este caso, por ejemplo, por poneros un ejemplo, una de las prestaciones sociales que hacemos es que tenemos con todos, por estar colegiados en todos los colegios a nivel nacional, hay un seguro de agresiones en el cual si sufrís una agresión en vuestro centro de trabajo y presentáis una denuncia, ¿vale?, y un informe médico, se os indemnizará con una indemnización de 50 euros diarios, ¿vale?, por ponernos algún ejemplo, ¿no? Y luego, aparte también, bueno, pues esto lo que he comentado, el retorno social que tenemos, ¿no? Tenemos una fundación, ¿vale? Que eso, bueno, luego os comentaré un poco que en 3 pilares trabajamos en la fundación, ¿vale? Como os he dicho, bueno, pues 3 tips de lo que es una mutualidad, ¿no? Que es pues una entidad jurídica privada, una sociedad de personas, sino de capitales, de gobernanza totalmente democrática. Ahora en breve tenemos elecciones, porque nuestro presidente, que es doctor Morales, ya pues, se jubila. Una economía circular basada en la solidaridad, ¿no?, altruista, con un colectivo profesional pues, que es el vuestro nada más, en este caso nuestro, y de adhesión totalmente libre. O sea, no estáis en ningún momento obligados a adheriros a lo que es a la mutualidad, ¿vale? Y bueno, aquí el punto importante, ¿no?, explicaros qué tipo de sistemas de previsión social existen, ¿no? Voy a intentar ser pues, lo menos técnico posible, ¿vale? Termináis ahora, habéis terminado vuestras residencias y ahora se os abre el abanico de poder trabajar en lo que es en la sanidad pública,
en la privada o en la pública y privada, ¿vale? El mixto, que suele ser, por ejemplo, en capitales grandes, el 70%, 75% de los médicos trabajan así, ¿vale? Vosotros, como colectivo médico, tenéis un beneficio que yo no tengo, ¿vale? Que es que en el momento que empezáis a trabajar por vuestra cuenta propia, es decir, el autónomo de toda la vida, podéis elegir entre daros de alta en el RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, o tenéis la alternativa que es Mutual Médica, ¿vale? ¿Beneficios que tiene Mutual Médica con respecto al RETA? Pues mira, tiene varios, pero yo quiero que os quedéis con dos, ¿vale? El primero, sobre todo que a nivel fiscal, todos los productos de Mutual Médica se deducen en la declaración de la renta. Estamos hablando de este año en torno a unos 20.000 euros, ¿vale? Un ciudadano a pie como yo solo me puede gravar 1.500 euros, que es lo que estipula la ley, ¿vale? Y luego, además, también a nivel de jubilación. Os voy a poner un ejemplo, claro. Trabajáis en la pública, trabajáis en la privada y os dais de alta en el RETA por desconocimiento, en el autónomo de toda la vida, de la Seguridad Social, ¿vale? Por desconocimiento, porque no os han informado, por cualquier motivo, o porque os habéis despistado, ¿vale? En el momento que os jubiléis, solo vais a cobrar una pensión de jubilación, la que os marque el Estado. Actualmente los 2.700 euros brutos, pero habéis está pagando al Estado por 2, ¿vale? En cambio, si os dais de alta con Mutual Médica, el día de vuestra jubilación os cobraréis lo que es la pensión del Estado más el capital acumulado que tengáis en Mutual Médica, ¿vale? Tenemos médicos que actualmente se están jubilando con 100.000, 200.000, 250.000, 50.000 euros que tienen dentro, que son las cuotas que paga Mutual Médica y que las irá rescatando poco a poco. Es decir, médicos que se están jubilando con 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 euros mensuales, ¿vale? Una cosa importante, muy importante, es que si vosotros en vez de nos seleccionáis a nosotros, ¿vale? Trabajáis en la privada y empezáis a cotizar a través de Mutual Médica, ¿vale? Siempre podréis cambiaros al RETA, sin ningún problema, pero al revés no. El momento que de alta en el RETA, volver hacia atrás a Mutual Médica no se podría, ¿vale? Lo marca lo que es el Ministerio de Seguridad Social así y no nos podemos soltar las normas que nos marcan, ¿vale? Y luego, bueno, pues para que conozcáis un poco lo que es que además de los médicos hay otros colectivos también que tienen pues esta alternativa, ¿no? Pues como son los abogados, los procuradores, los químicos, arquitectos, aparejadores, ingenieros técnicos y los gestores administrativos. Nadie más tiene una alternativa a nivel nacional, ¿vale? Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo que os indica qué debo hacer para iniciar mi actividad por cuenta propia, ¿vale? A ver si se escucha bien. Sí. Hola, soy la doctora García y esta es mi consulta privada. No te quedes en la puerta, pasa. He oído que tú también estás pensando en montar tu propia consulta. ¿Te gustaría saber cómo lo hice yo? Primero, le comuniqué a Hacienda el inicio de mi actividad y me di de alta en actividades económicas. Luego contacté con la entidad que cubre mi póliza de responsabilidad civil y la adapté a mi nueva actividad. Por último, tuve que elegir entre iniciar la actividad con Mutual Médica o con el régimen especial de trabajadores autónomos. Un compañero me recomendó Mutual Médica, igual que yo estoy haciendo ahora contigo. Me dijo que si optaba por Mutual Médica, siempre podía replantear mi decisión y pasarme al RETA. En cambio, si me acogía al RETA, era para siempre y ya nunca podría cambiarme a Mutual Médica. Así que decidí probar el MEL. Inicié mi actividad de la mano de Mutual Médica y estoy encantada. ¿Quieres saber por qué? El MEL me ofrece coberturas que se adaptan una a una a mis necesidades profesionales y personales y un sistema de capitalización individual por el que cada euro abonado se invierte en mejorar mis coberturas. Y si, llegado el día y lo deseo, con el MEL podré cobrar el 100% de la jubilación mientras sigo ejerciendo en mi consulta privada.
Además, a la pensión máxima de jubilación por los años trabajados en el hospital podré sumarle mis prestaciones de Mutual Médica por mi ejercicio privado. El RETA, en cambio, te limita los ingresos. El MED me permite elegir a los beneficiarios de las prestaciones. Me garantiza un ahorro fiscal. Todas las cuotas son un gasto deducible en el IRPF. Sin hablar de las cuotas más económicas que ofrece a los que iniciamos por primera vez la actividad por cuenta propia. Estas también se aplican a los que inicien después de 2 años sin ejercer en la privada o tras un permiso de maternidad, haya pasado el tiempo que haya pasado. ¿No es genial? No sabes el tiempo que hacía que quería abrir mi propia consulta, pero me frenaban las dudas. Por suerte, mi gestor de Mutual Médica me las fue solucionando todas una a una. ¿El MED también es compatible para socios de sociedades profesionales? Sí, siempre que el objeto social de la sociedad sea únicamente médico y tenga la forma jurídica de sociedad profesional y el cargo de administrador no esté retribuido y trabaje como médico. ¿Con la alternativa que ofrece Mutual Médica puedo contratar personal? El MED permite la contratación de personal administrativo, diplomados en enfermería hasta otros médicos. Para ello, tendrás que darles de alta en la Seguridad Social, presentando un certificado de Mutual Médica que demuestre que cuentas con el seguro. ¿Cuánto debo elegir entre el RETA y el MED? Debes optar por uno u otro antes de la fecha que hayas comunicado a Hacienda como inicio de tu actividad privada. Si no manifiestas ninguna preferencia, se entenderá que te acoges al RETA y ya no habrá vuelta atrás. Mi consejo: valora todas las ventajas que ofrece Mutual Médica como alternativa a los médicos autónomos. El MED no es un paso definitivo, es la alternativa a elegir. Pruébalo. Empezarás porque no te compromete a nada y elegirás quedarte tras descubrir todas sus ventajas. Te lo digo por experiencia. MED, la protección que necesitas para empezar a trabajar por tu cuenta. Bueno, creo que queda muy explícito en el vídeo, ¿no? Además se puede ver todas las veces que queráis. También que sepáis que, bueno, pues antes de si tomáis la decisión de empezar a lo que es a trabajar en la sanidad privada, en el Colegio de Médicos pueden informar, desde Mutual Médica también, o sea, antes de tomar cualquier decisión, llamarnos o llamar al colegio, que informaros bien, porque, bueno, ya como os he contado, si no os dais de alta en Mutual Médica, al final el RETA os obligará a iros allí y, de verdad, es tirar el dinero a la basura, ¿vale? También que os quería poner un pequeño vídeo, ¿vale? Vale, no, aquí, ¿vale? ¿Qué es la fundación? A ver, ¿qué es la fundación? Aquí. ¿Qué es la fundación? No, porque al final todo lo que nosotros ganamos se reinvierte a través de la fundación, ¿vale? Para que tengáis un concepto de aparte de lo que hacemos, no solo nos dedicamos a lo que es al sector asegurador, ¿vale? Bueno, pues aquí, vale. Aparte de lo que es de todos los seguros que vendemos, también tenemos lo que es la fundación, ¿no? Tenemos muchos programas en los cuales, pues, bueno, pues se pueden centrar en lo que es el programa Impulsarme, el programa Cuidarme y el programa Concienciarme, ¿no? Pues aquí tenemos varias colaboraciones, pues, con el CEM, con los colegios médicos, con la OMC, incluso con hospitales también. Recientemente hemos abierto en el Colegio de Médicos de Lérida una pequeña residencia para estudiantes de medicina, ¿vale?
hay unas 30 plazas, es pequeñita, o unas 20 plazas, es pequeñita, pero bueno, es una manera de poder, pues todo lo que Mutual Médica tiene beneficio, se reinvierte de estas formas también, ¿no? Además, también, bueno, pues aparte del Miria, el doctor Webinar, tenemos premios también a investigación, ayudas para actos de graduación también. En el programa Cuidarme, pues tenemos el seguro de mutualista joven, que no sé si lo habréis tenido alguna vez o no, pues es un regalo que os hacemos durante el primer año, que consiste pues, en un seguro de viaje y un pequeño seguro también de guardias y una aportación, ¿vale? A un pequeño plan de jubilación, ¿no? O sea, es decir, si lo hubieses tenido, cuando cumpláis los 70 años, que será la edad más o menos que podéis jubilar, tendréis garantizados unos 3.500 euros, ¿vale? Eso los tenéis garantizados sí o sí. También tenemos lo que os he comentado, también, pues el de prevención de las agresiones, con el seguro contra las agresiones médicas, cursos de prevención contra las agresiones que se está haciendo y talleres también con la Policía Nacional a nivel nacional, ¿vale? En muchos colegios y muchas asociaciones. El SAPEN, que es el Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina. Talleres de prevención de la salud para estudiantes y, bueno, pues tenemos la Asociación para la Vida Independiente, Centro para la Vida Independiente, ayudas a médicos con falta de recursos, ayudas solidarias para iniciativas de cooperación y muchas más otras iniciativas que se están promoviendo de la Fundación. Cada vez tenemos más acuerdos con diferentes asociaciones y, bueno, pues players que están dentro del colectivo médico, los cuales pues, nos piden ayuda pues, para ayudaros en todo lo posible. Yo, por mi parte, he terminado. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Vale. Gracias, Iván. Hacer promoción, porque yo creo que yo, con la privada que he pasado, yo recomendaría Mutual Médica. O sea, es absurdo no estar en Mutual Médica teniendo la alternativa del Reta. O sea, no te ofrece, yo creo que ninguna ventaja desde ningún punto de vista. Tú lo puedes dejar la actividad, luego puedes volver. O sea, que es que todos son ventajas. Yo te quería preguntar una cosa que no es objeto de esta reunión, pero ¿qué pasa con lo del tema de la jubilación activa? ¿Estos que se jubilan y luego quieren seguir en la privada, pueden seguir con Mutual Médica? Sí se puede. Además que al final se jubilan, estamos teniendo ya casos de que muchos médicos a los 65 años se están jubilando y perfectamente pueden seguir con nosotros. Hay una aportación solidaria que se les retiene lo que es en su pensión de jubilación, que en torno creo que son 95, 96 euros y por el resto sí que se puede, sin ningún problema. Si quieres cerrar las jornadas, bajo la jornada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Iván. Bueno, pues con esto yo no sé si tenéis alguna pregunta. Yo creo que podríamos sacar unas conclusiones, ¿no?, de la jornada. Bueno, en primer lugar, cuando terminéis la residencia, lo primero, hacedlo del título. Eso también os lo facilitará mucho docencia. Apuntaos en la bolsa del SESCAN, si es que queréis trabajar en el SESCAN. Si queréis trabajar en otra comunidad, pues apuntaos en la bolsa correspondiente de la comunidad. Y luego, pues tened en cuenta que si queréis hacer actividad mixta o actividad privada, si es actividad mixta, yo os diría que no os olvidaseis nunca de la compatibilidad. La compatibilidad tenéis que pedirla, trabajéis donde trabajéis, y de la compatibilidad tenéis que tener claro una cosa. Es imprescindible, tenéis que esperar a que os la acepten y no en todos los sitios es rápido, ¿vale? Porque sí que es cierto que en algunas comunidades se ha dado el caso de que no te autorizan la compatibilidad y que cuando dejéis de realizar actividad privada, esa compatibilidad tenéis que cesarla. ¿Por qué? Porque no te quita mucho dinero, te quita 800 euros al año, pero sí que es cierto que si no estás haciendo privada, pues no tiene ningún tipo de sentido que continúes con ella, y si te reincorporas otra vez a la actividad privada, puedes volver a pedirla. Si vas a hacer actividad privada, si no es con un contrato, yo creo que Mutual Médica es imprescindible, no tiene sentido tener otra alternativa, y luego el seguro de responsabilidad civil, que es obligatorio. Yo creo que sí que en la privada, y muchos en la pública también lo tenemos, no suelen ser de mucha cuantía si no eres intervencionista. Entonces yo creo que, bueno, este año no hemos contado con el SESCAN para el tema de los abogados, pero hasta ellos el año pasado nos recomendaron el tener un seguro aparte por los daños que no te pueda cubrir, aunque sean amplios los del sistema de salud. Pues bueno, si tienes una cobertura más por ese precio no tiene mucho sentido. Así que nada, pues daros las gracias, enhorabuena por finalizar vuestra residencia, y os queda un largo camino todavía que recorrer, y lo que elijáis será fantástico. Yo, por mi parte, simplemente insistiros en que todo el personal administrativo del Colegio de Médicos de Toledo, que es el de Toledo y el de Talavera, que son los mejores que podemos encontrar. De Talavera no hay colegio, somos un solo colegio todos.
el colegio, quiero decir, las dos sedes de Toledo y de Talavera, pero el personal administrativo está para facilitaros las cosas. Y luego lo último que deciros, que no lo hemos dicho antes en la parte administrativa, es que si lamentablemente, que espero que no ocurra, os vais a otra provincia a trabajar y os colegiáis en otra provincia y luego afortunadamente queréis volver a trabajar con nosotros en Toledo, volvéis a daros de alta en el colegio, no hay que pagar cuota de entrada otra vez. Si habéis sido colegiadas de Toledo, tenéis derecho a volver al Colegio de Toledo sin pagar ningún tipo de cuota de entrada. Las cuotas colegiales en todos los colegios estatales son muy similares económicamente, que muchas veces que la gente piensa que va a pagar menos en un colegio que en otro, prácticamente se paga lo mismo en las 52 provincias. Y siempre estaremos encantados si os vais de que volváis. Y haremos todo lo posible por facilitaros la vida como especialistas que ya sois o que vais a ser a partir de septiembre. Muchas gracias. Y si habéis estado colegiados en un colegio cercano de otra provincia, no se cobran la cuota de entrada colegial. O sea que Entiendo que como eso. esto es una charla para gente de aquí. Que Bueno, pero si alguien nos ve, que lo sepan todos, que tenemos colegios hermanos también, ¿no? Y que estamos dispuestos a todos serán bien recibidos, porque bueno, dentro del SESCAM hay movilidad, o sea que, pues nada. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras por venir, a vosotras dos específicamente. Gracias a todos los que lo vais a ver. Esperamos, el año pasado las visualizaciones fueron de casi la totalidad de los residentes que terminaban. Hubo un total de casi 100 visualizaciones que eran los residentes que terminaban. Esperamos que esta jornada os sirva. El año que viene volveremos a organizarla. Esperemos que vengáis más presencialmente, porque siempre es bueno hacer preguntas, seguramente que surgen más que viéndolo solamente a través de YouTube. Pero, una vez más, muchas gracias a todos. Un saludo.